Buenos días. Gracias a todos los que asistís a esta sesión. Sí os voy a pedir que dejéis los micros cerrados para que así no haya ecos y demás, ¿vale? En la cámara podéis hacer lo que prefiráis vosotros mismos. No hay problema. Bueno, esta sesión que bueno, consta de dos partes. Una es la valoración inicial del paciente para las unidades de soporte vital básico y la otra es la complementación del informe asistencial también por las unidades de soporte vital básico. Quizá lo primero que haya que decir es ¿por qué? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Desde hace muy poco tiempo yo he pasado a componer parte del área clínica de SAMU 61, por lo tanto ya también se compone, aparte de un médico, una enfermera, también hay un técnico, por lo tanto se ven todas las vertientes del proceso asistencial. De alguna manera se pueden comprobar desde la visión de un propio técnico cómo se están realizando estas funciones de una manera objetiva. Y la manera objetiva que hemos tenido de hacerlo es, evidentemente, recopilar los informes asistenciales y, bueno, pues simplemente dar luz a aquellos datos que hemos encontrado y poder hacer sesiones como esta en la que nos ayuden a bueno, pues complementar los informes de una manera más correcta de aquí en adelante. Os voy a dejar al final de la sesión, si queréis hacer algún comentario, alguna aportación, por supuesto, ¿vale? Que siempre será bien recibida y que nos permitirá mejorar en el servicio, ¿vale? Bueno, si os parece, vamos a pasar ya directamente a lo que es la presentación en sí. Bien. Es verdad que la mayor parte de esta sesión va a ir en la complementación del informe asistencial, pero también es verdad que para complementarlo de una manera correcta, bueno, tiene que ser a través de una valoración inicial reglada, regulada. Tenéis a vuestra disposición la guía asistencial que tenéis en intranet y os daremos el enlace para que los que queráis la podáis consultar. Creo que es muy importante que la tengamos a mano. Creo que es muy importante que conozcamos esta guía asistencial. Creo que es muy importante que vayamos todos trabajando con el mismo método y, al fin y al cabo, somos un servicio profesional y, por lo tanto, debemos actuar como tal. Entonces, si os parece, vamos iniciando la sesión. Bueno, el informe asistencial, todos lo conocéis, lo utilizáis a diario en las unidades de soporte vital básico. Está compuesta de multitud de casillas, notas y demás. Pero, ¿qué es realmente ese informe asistencial? Bueno, lo primero es que es un documento oficial. Los logos que están al inicio de la página nos dicen que, bueno, aparte de GESAIP como empresa que gestiona el personal que ahora mismo trabaja en el soporte vital básico, estamos dando un servicio como GESAIP, como empresa pública, y como SAMU 061 como servicio. Por lo tanto, estamos trabajando de una manera ordenada, siguiendo protocolos y siguiendo unas normas que debemos acatar todos por igual. Los informes asistenciales no se pueden rellenar de cualquier manera, no pueden ser rellenados como un documento particular que no tiene más importancia. Insisto, el primer punto es que es un documento oficial que, como veis en el punto 2, nos identifica y define como profesionales. Lo que nosotros dejemos reflejado en este informe es lo que ha ocurrido. ¿Vale? Lo tenéis en el punto 3, relata lo ocurrido. Por tanto, lo que no está escrito no ha ocurrido. No nos sirve de nada que nos puedan reclamar una asistencia por parte de un servicio de emergencias, por parte de un servicio de urgencias hospitalario, por parte de
cualquier persona que hayamos trasladado de una compañía de seguros porque hay una reclamación en la asistencia, por la razón que sea, da igual. Estos informes asistenciales, mucho más de lo que os podáis imaginar, acaban pasando por diferentes estamentos, entre ellos los judiciales. Y, evidentemente, un documento mal rellenado tiene muchas implicaciones, que incluso pueden ser implicaciones negativas para vosotros. Por lo tanto, siempre debemos rellenarlo con todo aquellos datos objetivos que tengamos a nuestra disposición y con todo aquello que haya ocurrido. Si lo hacemos, dejaremos un buen informe asistencial, un buen documento oficial, un buen informe que nos define, habla de nosotros como buenos profesionales. Bueno, como veis, el informe asistencial de alguna manera se define o se divide por diferentes campos, ¿vale? Hay que, os aconsejo que lo vayáis rellenando de un modo ordenado, correcto, sin saltarnos ningún campo y debiendo dejar constancia en todos ellos qué es lo que ha ocurrido. Es un informe que es mejorable, sí, todos son mejorables. Necesitamos de vuestras aportaciones porque creemos que serán lo importante para que podamos mejorar este informe asistencial. Aportaciones que vayan en el sentido de, bueno, en el día a día nos encontramos en que debemos rellenar una serie de casillas que, no sé, siempre quedan en blanco, siempre hay que rellenarlas. Hay casillas que no existen a día de hoy y creéis que sería importante que apareciesen. Hay tablas de valoración que no aparecen hoy en día y sí podrían aparecer. Todas esas valoraciones que vosotros nos podéis hacer llegar serán bien recogidas desde el área clínica, estudiadas y si se considera que corresponde implantarlas en una nueva hoja asistencial, así se hará en el momento en que se proceda. ¿De acuerdo? De alguna manera lo que voy a hacer es ir desglosando la hoja en sí, en apartados, ¿vale? En las flechas que veis en rojo abajo nos indica dentro del informe qué sección estamos viendo en este momento. Bueno, pues la primera casilla con la que os encontráis, y todos somos conscientes de la importancia que tiene, es el número de servicio. El número de servicio identifica aquello que estamos haciendo con una fecha, con una unidad, con un lugar, con un equipo asistencial, con un paciente, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, sí os voy a pedir, y voy a insistir quizá un poquito durante toda esta sesión, que nuestra caligrafía sea lo más legible posible. Porque, como os he dicho antes, estos informes acaban en muchas ocasiones teniendo que ser revisados, entregados a otras instituciones oficiales, etcétera, etcétera. Y os puedo asegurar que hay alguna vez en que es completamente ininteligible lo que tenemos escrito por delante, ¿vale? Entonces, a veces hemos tenido que contactar con el equipo asistencial para que nos puedan descifrar qué ha escrito o qué ha querido escribir en ese informe, ¿vale? Deciros también, creo que es obvio, pero hay que decirlo, ningún informe asistencial, una vez entregado las copias correspondientes al centro receptor, ningún informe asistencial puede ser rectificado. Deben coincidir perfectamente todo aquello que dejamos como documentación con el paciente en el centro sanitario que corresponda, con lo que nosotros aportemos después a la zona de administración y demás. Pero bueno, seguimos con los apartados. Una vez indicado el número de servicio, es importante declarar la fecha, el indicativo, en este caso Bravo, con el que realizáis el servicio, y algo muy importante es que os identifiquéis vosotros mismos. Todos tenemos nuestro código S, que es un código único para cada uno de nosotros, que una vez empezamos
nuestras labores en este servicio se nos indica este código S y es único y es ya para siempre. Por lo tanto, estaremos siempre identificados con este código. Es verdad que a veces por cuestiones administrativas el envío del código S puede tardar un poquito más de lo que nosotros tardemos en empezar a trabajar. Por lo tanto, en este caso, y solo en este caso, nos identificaremos con las iniciales de nuestro nombre y apellidos hasta que nos entreguen el código S y podamos definirlo, ¿vale? Os recuerdo que aquí, como veis, técnico 1 y técnico 2, lo que veis es, históricamente siempre se había definido que el técnico 1 era el técnico conductor y el técnico 2 es el asistencial. No hay ninguna implicación en que estos datos se puedan pasar de un lado a otro. No tiene por qué ser uno o el otro. Sí que tienen que aparecer los códigos de los dos técnicos que implican el equipo asistencial. Importante, el motivo de activación que nos vendrá indicado a través del sistema TEOS, que es quien a través de la información, nos llega desde la central a través de este sistema. Si el servicio es primario o secundario. Y algo muy importante, y es la prioridad. La prioridad del servicio nos deja reflejado, bueno, como ya sabéis, el tiempo que tenemos para llegar hasta el domicilio o el paciente o el lugar del suceso donde tengamos que atender a esa persona, ¿vale? Es importante que esto también esté rellenado. Las claves, las horas de activación, clave 31, 32, etcétera, 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 que todas estén acompasadas. Coged la hora siempre desde el mismo reloj, tanto será si es el vuestro particular, tanto será si es desde la pantalla del TEOS, tanto será desde donde lo queráis coger, pero que la secuencia horaria tenga siempre recogida desde el mismo punto de información, es decir, desde un reloj, un móvil o desde donde sea, para que no haya variaciones entre un punto y otro. Importante saber el lugar de la asistencia. Bueno, sabemos que lo tenemos indicado en la pantalla de TEOS, sabemos que tenemos esa información escrita, pero debe quedar reflejado en el informe asistencial. Insisto e insistiré mucho durante esta sesión. Toda la información que tengamos aquí es todo aquello que hemos hecho, dónde hemos estado y qué ha pasado, ¿vale? Datos como si es en domicilio, vía pública, sexo, edad. Importante, identificar al paciente con todos los máximos datos posibles. Tenemos nombre y apellidos, generalmente sabemos que en multitud de ocasiones tenemos a pacientes que están indocumentados en el momento en que nosotros hacemos la asistencia. Bueno, pues así deberá ser y así lo deberemos dejar revisado. Si tenemos un número de DNI o de pasaporte, lo reflejaremos y evidentemente si la persona está indocumentada tenemos una casilla específica para dejar registro de ello. Datos sobre el domicilio del paciente. Si los conocemos, habrá situaciones en las que el propio estado del paciente nos impida el poder reconocerlos. No hay problema. Estos datos sí los podríamos dejar en blanco siempre y cuando no tuviésemos acceso a ellos. Pero intentemos rellenar lo máximo posible, cuantas más casillas sean posibles, cuanta más información tengamos para rellenar este informe asistencial. Vamos a una segundo cuadrante o segunda línea, donde hay diferentes apartados que de lo que nos hablan es de, al fin y al cabo, de quién va a asumir los gastos que generan este traslado, asistencia, etcétera, por parte de uno de estos estamentos, la Seguridad Social, es decir, los servicios de salud de las diferentes comunidades, si hay un garante privado o si se trata de un seguro de tráfico por causa de un accidente. Me consta
que muchos de vosotros, en cuanto entráis en un domicilio, lo primero que pedís es la tarjeta de la Seguridad Social. Aquí creo que tengo que diferir bastante en estas situaciones. En ese momento en el que entramos en un domicilio, no es lo principal solicitar esa tarjeta sanitaria. Lo principal es lo que haremos después con la valoración del paciente, ¿vale? Y una vez hecho todo eso, tendremos o pediremos los datos administrativos. Toda esta columna o esta fila que veis aquí son datos administrativos que pueden retrasarse en el momento de su inclusión en el informe, pero no tienen que ser nuestra principal función, buscar esos datos administrativos, ¿vale? Es verdad que si el paciente al que vamos a atender o trasladar tiene tarjeta sanitaria nacional o europea, lo dejaremos reflejado, y si no tenemos ninguno de estos datos porque el paciente está indocumentado o porque es no comunitario, tenemos unas casillas que simplemente hay que rellenarlas. Es muy fácil, es poner un check y ya está, muy fácil. Si el garante es privado, pues fácil, simplemente nos sirve con la compañía, mutua, federación, y si hubiese otro tipo de garante privado, se deja reflejado a mano y con el número de póliza si lo conocemos. Pero cuanto más datos podamos asegurar, mucho mejor. Y en el caso de un seguro por accidente de tráfico, bueno, todos sabemos que primero, que es verdad, cada vez vamos a más servicios de este tipo, pero lo que nos prima en esas situaciones es la asistencia al accidentado. Los seguros de tráfico que vamos a dejar registrados en la hoja asistencial es algo residual al final, antes de que nos podamos ir, siempre y cuando tengamos tiempo para hacerlo, porque esto no merme la asistencia sanitaria al paciente. Pero un dato fácil de recoger siempre será la matrícula del vehículo o de los vehículos, ¿vale? Como veis, hay dos columnas donde se repiten los datos. Siempre la primera columna será aquella que hará referencia al vehículo donde iba alojado el accidentado que vosotros, en este caso, trasladaréis, ¿vale? Por tanto, insisto que la matrícula normalmente será de fácil lectura. Dependerá también del estado de cómo haya quedado el vehículo y de si es accesible o no la propia matrícula. Los datos de la compañía aseguradora y número de póliza, bueno, pues estarán allí los agentes de policía que se encargarán en todo caso de recoger estos datos. Si se los podéis solicitar a ellos, perfecto. Cuanto más datos tengamos, más facilitaremos al departamento de facturación, evidentemente, para una posterior desvío de ese gasto hacia quien corresponde, pero insisto que vuestra principal función es la asistencial. No estoy diciendo en ningún momento con esto que nos tengamos que ir del lugar del accidente sin recoger ningún dato. No es eso. Insisto, no demoramos una asistencia o un traslado simplemente por el hecho de tener que coger los datos. Son muy fáciles de recoger si se puede. Nunca, nunca, nunca dejaremos solo a la persona que vamos a atender o trasladar para ir a recoger unos datos administrativos de ninguno de estos tres campos. Bueno, y empezamos ya con otra parte que es la parte más asistencial a la hora de rellenar este documento, ¿verdad? Y como os he dicho antes, para ello deberíamos tener muy claro cuál es la recomendación a través de la guía asistencial sobre la valoración inicial del paciente. Creo que no podemos rellenar nada de esto si antes no hemos leído esa guía. Bueno, pues esa guía de valoración inicial siempre empezará primero en que da igual dónde accedamos, a qué accedamos, en qué zona, situación, calle, vía pública, campo, domicilio, edificio, sótano, da igual. Siempre, siempre, siempre mantenemos un primer paso
que es la seguridad en la escena donde vayamos a trabajar. ¿De acuerdo? Evidentemente, habrá situaciones en las que todo esto os parecerá excesivo, pero si todo esto lo tenemos ya protocolizado y lo llevamos mentalizado en que esta debe ser nuestra actuación, nos evitaremos muchísimos problemas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acceder a zonas seguras con el EPI adecuado, esto es muy importante. A veces dejamos los EPIs un poquito aparte. Tenemos un EPI que es el chaleco asistencial, que es de obligado cumplimiento en todo momento en que nos bajamos del vehículo. Reconozco que en época de verano es una prenda que puede llegar a molestar, puede llegar a ser incómoda, pero también es peligroso actuar en la vía pública o circular por la vía pública mientras estemos trabajando sin llevar, en este caso, ese EPI protector. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Primero estáis vosotros y después vamos a atender a los demás, pero primero estáis vosotros, ¿de acuerdo? En situaciones donde haya gran número de víctimas, pues bueno, evidentemente valorar el número de víctimas, porque de ello dependerá la asistencia que vayáis a dar, si se tiene que realizar un triaje, se tiene que dar información reglada, por supuesto, a la central de coordinación, que debe conocer en todo momento cuál es la situación real. Y sois vosotros en ese momento los ojos de la central. Por lo tanto, la información que vosotros deis debe ser una información clara, concisa, reglada, regulada y por lo tanto tiene que ser la misma. No tiene que ser persona dependiente. Todos deberíamos hacerlo con la misma calidad y con el mismo tipo de información. ¿Vale? Por lo tanto, valoramos la necesidad de recursos asistenciales y así se lo haremos saber a la central de coordinación. ¿Vale? Es importante, importantísimo a la hora de pasar información a central de coordinación el mecanismo de lesión. No solo para pasar esa información, sino para que nosotros podamos empezar a trabajar de un modo u otro una vez hecha esta valoración inicial. ¿Cómo hacemos o cómo prácticamente iniciamos esa valoración? Bueno, pues haremos la valoración ABCDE. Creo que todos deberíamos ser conocedores de este tipo de valoración. Insisto, os pasaremos el enlace al documento donde viene perfectamente regulado cómo y de qué manera tenemos que hacerlo, a qué factores nos referimos cuando hablamos de esta valoración. ¿Vale? Es verdad que para evaluar a cualquier víctima, bueno, hay que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre? Por supuesto, nos tiene que, esta persona, esta víctima nos tendría que decir qué le está pasando. Contesta esta persona. Bueno, esto nos dirá fácilmente si una persona está consciente e inconsciente. ¿Se encuentra bien? Nos dará un poquito el factor de cómo se encuentra en ese momento. ¿Vale? Seguimos siempre esta metodología ABCDE, que nos habla de la vía aérea, de la respiración, circulación, del estado neurológico y de la exposición. ¿Vale? Esta es la regla que deberíamos tener absolutamente controlada y seguirla siempre en este orden. ¿Vale? Insisto, vía aérea para la A, respiración, ventilación para la B, circulación y control de hemorragias en la C, control neurológico en la D y exposición de las lesiones producidas en la E. ¿Vale? Todas ellas, creo que esto lo tenemos muy por mano. El problema que tenemos es que a veces en situaciones que nos parecen poco susceptibles de gravedad, a veces no cumplimos con este protocolo. Y ese es el problema. A veces nos saltamos el protocolo porque no valoramos perfectamente el tipo de lesiones que pueda tener. No valoramos detalles que nos tienen que dar una información muy importante y los dejamos pasar. Es posible que en lugar de
ir directamente a un dato importante, nos lo pasemos por alto y nos vayamos a aquella cosa, a aquella situación, a aquella cosa más visible y perdamos realmente la información. Si lo hacemos de una manera estructurada, no tendremos ningún tipo de problema y siempre tendremos cubiertos todos los campos. Por lo tanto, es importante, importantísimo que esta tabla la tengamos por mano y la apliquemos siempre en todos los servicios. Es verdad que a lo mejor con todos estos campos que vemos aquí, pues bueno, pues haya información que nos pueda parecer o no relevante. Bien, demos esa información a quien en ese momento bueno, pues nos puede dar un apoyo. Pensad siempre, cuando hablamos de la central de coordinación, que están ahí para ayudarnos. Están ahí, hay un médico regulador, hay un enfermero regulador, están los compañeros de los operadores de respuesta. Todos ellos están ahí para ayudarnos, para ayudarnos a solucionar los problemas con los que nos podamos encontrar. ¿De acuerdo? Nos darán un apoyo, nos darán una respuesta que nosotros no tengamos, nos solucionarán dudas, pero todo eso lo harán si nosotros les pasamos la información correcta, de una manera ordenada, de una manera sin holguras, sin pérdidas de información, etc. ¿Vale? Es verdad que para ello, al igual que tenemos en el pase del paciente o del accidentado al personal de triaje, tenemos el método IDEAS, ¿vale? En que está estructurada toda la información que tenemos que pasar. Hagámoslo también cuando pasemos información a la central. ¿De acuerdo? Hablemos de los datos de ese paciente de una manera ordenada, de una manera profesional. Y es lo que a veces nos hemos encontrado en que no está pasando. Es verdad, como os decía antes, que hay situaciones que a lo mejor no podemos controlar con esta escala, pero que con otras escalas, ¿vale? Que nos pueden valorar la gravedad de un paciente, ¿vale? La escala OBDN, todo esto lo encontráis en el archivo al que hago referencia desde el principio, ¿vale? La escala EVA, la escala con los ítems, ¿vale? La escala RACE, tenéis toda esta documentación, ¿vale? Perdona, la escala anterior a la Cincinnati. Todo esto nos tiene que ayudar a mejorar nuestra asistencia. Y me podéis decir, bueno, pero es que entonces todo esto debería estar incluido en el informe asistencial. Bueno, quizás debería estar incluido o no. Quizás debería tener una pestaña donde podríamos dejar una parte de esa información. Bien, valorémoslo. Pensad vosotros si es lo que necesitamos o simplemente es una valoración nuestra y no tenemos por qué ir más allá. Os abro ese campo para que aportéis vuestras ideas. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que sabemos valorar al paciente, una vez que tenemos una información real, concreta, de lo que ha estado ocurriendo, de lo que le pasa, de si esa persona está consciente o inconsciente, si hay una respiración correcta, etcétera, podemos empezar a rellenar estos campos que tenemos en el informe asistencial, ¿vale? Como os decía al principio de la valoración, hay que responder a varias preguntas y una de ellas es ¿qué ha pasado? ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues tenéis en la primera columna de la izquierda el mecanismo lesional. Nos hemos encontrado con muchas hojas asistenciales en que todo esto que veis aquí, todo esto está completamente en blanco. No me creo que estemos trasladando a alguien y no podamos poner ni siquiera una de las casillas de la izquierda de qué es lo que ha ocurrido. Si no lo sabemos,
desglosémoslo porque no aparece en ninguna de estas casillas, pero si es a través de un mecanismo complejo, creo que están bien representados. Pero si es a través de una enfermedad, están también bien representados. Una enfermedad aguda o crónica. Luego la explicaremos en otros campos, pero dejémoslo aquí registrado, ¿vale? Es verdad que las columnas siguientes hablan específicamente de en caso de accidentes. Bien, pues ya está. Si se trata de un accidente, dejémoslo bien colocado, ¿vale? Todos estos datos, en un momento dado, pueden aparecer a través de vuestra hoja asistencial en un atestado policial posterior a un accidente. Y lo que vosotros reflejéis aquí, que simplemente tiene que ser aquello que ha ocurrido y aquello que hayáis visto, por lo tanto tiene que ser algo objetivo, que es con lo que os habéis encontrado cuando habéis llegado al lugar del suceso, ¿vale? Entonces, rellenamos todos los campos sin ningún problema. A la hora de las lesiones, todo aquello que objetivamente podamos demostrar, y es aquello que tanto podemos ver como que nos está contando el paciente. Evidentemente el dolor es algo que me puedes decir, es subjetivo, sí, pero a la palpación, a la sensación del paciente, si nos indica que tiene dolor, dejémoslo marcado, ¿vale? Porque cualquiera del personal asistencial del hospital, cuando esta persona ha llegado allí, puede revisar este documento y ver que cuando nosotros estábamos con él ya tenía dolor. No es algo que ha empezado espontáneamente en el hospital, sino que ya ha llegado allí con el dolor. ¿De acuerdo? Digo el dolor por poner uno de los casos. La localización de lesiones no cuesta nada marcar con una cruz, con un check, el punto de las lesiones. Y nos hemos encontrado también con bastantes hojas en que, el relleno de este apartado es bastante eficiente. Si hay una inmovilización, es curioso que en este apartado no se marque, pero sí en el de más abajo, donde hacemos una exposición de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, sí se marque que se ha utilizado pues unas férulas o un inmovilizador de columna o lo que sea, pero aquí en esta no lo rellenemos. Está aquí para que lo trabajemos todo esto. Y algo muy importante, la columna de organismos presentes. No será la primera vez en que alguno de vosotros haya acabado como testigos, porque alguna de las partes de los implicados en un accidente os pueda solicitar como testigos y cuando declaréis digáis, no, sí, pero allí había cualquier fuerza del orden público posible. Y luego, viendo vuestra hoja asistencial, no hay nada marcado. Entonces, no dudéis nunca que ante vuestra confesión o vuestra declaración de ese momento y el documento escrito en el día de los autos, siempre se derivará hacia el documento escrito, que eso es lo que ocurrió en ese momento. Por tanto, insisto, no dejéis nunca de marcar y de rellenar todos los campos que os sean posibles. Bueno, insisto, como veis abajo en la hoja asistencial tenéis las líneas, las flechas de color rojo que os indican en qué zona nos encontramos explicando en este momento. A la hora de los antecedentes es importantísimo dejarlo registrado, siempre y cuando la persona os pueda decir que sí los tiene, no los tiene, no tiene antecedentes, lo desconoce, es una respuesta bastante común, porque puede ser que esa persona lo desconozca, pues porque puede ser una persona mayor y no los conoce o no los recuerda en ese momento, pero si disponemos de ellos, los dejemos registrados. Y veis que hay una sola línea donde pone otros por si alguno de los que están aquí
reflejados no cumple con el campo que esa persona necesita. Importante, importantísimo este campo siguiente, el de alergias, ¿de acuerdo? Sin alergias conocidas. Esa pregunta debe aparecer siempre en vuestro cuestionario a la persona a la que vayáis a atender. ¿Tiene alergias? Tan fácil como esto. Te dice, no lo sé. Pues pongámoslo ahí. Tenemos 2 líneas para rellenar. No sabe si tiene alergias. Lo desconoce. Ya está. Así de fácil. Luego, en el hospital o en el centro sanitario ya investigarán más y ya buscarán, pero vosotros presentáis a esa persona con un documento en el que ya reflejáis que desconoce. Eso de alguna manera llamará más la atención sobre el personal de triaje, que incidirán más en esa pregunta, ¿vale? Y tendrán ellos medios para acceder a su historia clínica, si es posible, y descubrir si existen o no esas alergias, ¿vale? Si alergias conocidas porque es lo que en ese momento esa persona os declara, correcto, marquémoslo, ¿vale? No inventemos, simplemente aquello que nos digan o no nos digan. Donde dice medicación habitual, bueno, hay una casilla, no toma medicación. Esa sería la deseable para todo el mundo, lo cual indicaría un mayor nivel de salud. Pero no es el caso. Entonces, lo habitual es que, especialmente en personas mayores, vengan con una bolsa llena de medicación y, en el mejor de los casos, nos aporten ese documento que les proporcionan desde el mismo centro, su mismo centro de salud, donde viene reflejada toda su documentación. Incorporarlo al documento y aquí sí, en este punto sí, podéis poner medicación habitual. Si es mucha la medicación, podéis poner, sí, se adjunta listado de documentación y la tendrán allí reflejada, dosis, cantidades, etcétera, ¿vale? Si la medicación es poca, la podéis dejar vosotros apuntada. Tenemos 2 líneas para ello. Creo que no será complicado que lo hagamos. ¿De acuerdo? Venga. Seguimos con otro campo. Este me parece también muy importante y a veces nos lo pasamos un poquito por alto. Bueno, veis la primera columna donde nos habla de los datos a la hora de una RCP. Evidentemente todo esto, toda esta columna será la que rellenemos una vez finalizado, no cabe duda. Lo he dicho con sarcasmo. Una vez finalizada la RCP y si podéis acordaros de estos datos sobre a qué hora habéis iniciado la RCP, a qué hora habéis hecho vuestra primera desfibrilación, ¿de acuerdo? Si esa RCP se ha finalizado, ya está, tendréis la hora de finalización, cuántas descargas se han hecho, etcétera. Si se ha ventilado con AMBU, dejadlo marcado. Hemos encontrado hojas asistenciales donde se habla de RCP previa a la llegada de un soporte vital avanzado durante X minutos, pero en ningún momento queda reflejado que se le ha dado ventilación con AMBU. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se le ha ventilado o que no se le ha ventilado? Nos genera la duda, porque no hay nada escrito. Insisto, deja registro de todo aquello que hagáis, ¿vale? Un campo que sí se rellena muchísimo y de manera correcta es el de la oxigenoterapia. Si se hace oxigenoterapia, se tiene que marcar con un check la primera línea y después, bueno, pues el tipo de oxigenoterapia que apliquemos, ¿vale? Del resto de procedimientos, pocas veces se marcan y realmente están ahí. En muchas de las explicaciones de las situaciones que habéis realizado durante el servicio, pues aparece que hay un sangrado, aparece que se han hecho curas, aparece que se ha hecho práctica de hemostasia, pero en estas columnas de aquí no se reflejan en ningún momento. Tenerlas ahí. Os diría incluso que dedicaseis unos minutos, pocos, 2 minutos, en releer la hoja asistencial o el informe asistencial de arriba abajo y recordar aquellas casillas que
por costumbre ya no miramos porque son las que no utilizamos a diario. ¿Vale? Recordadlo, están ahí. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, en esta otra columna, ¿alguien había visto lo de solicitud de apoyo asistencial? Muchas veces no viene rellenada y en la explicación del servicio sí se especifica que se solicita soporte vital avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta casilla no queda nunca marcada, deberíamos dejarla marcada. ¿Vale? Y en el tipo de asistencia es muy importante saber qué tipo de asistencia se ha realizado. Incluso la última línea donde pone nulo por central. Hay muchísimas situaciones, muchísimas, en el que se nos activa para un servicio y al cabo de X segundos incluso se nos anula. Nosotros ya hemos sido activados a un servicio. Entonces, deberíamos realizar también la hoja asistencial, aunque ni siquiera hayamos arrancado el vehículo, aunque quizás ni siquiera nos hayamos llegado a subir a ese vehículo porque no han pasado esos 2 minutos a los que deberíamos hacer referencia cuando nos activan para un servicio. ¿Vale? Entonces, es tan fácil como rellenar la primera parte de la hoja asistencial con un primer dato, que es el número de servicio, los datos que nos correspondan por vehículo, equipo asistencial, etcétera, y al lugar, motivo de la activación, etcétera, y nulo por central. Tenemos una casilla específica. ¿Por qué ha sido nulo? Es que nos tiene que dar igual. Nos tiene que dar igual. Quien coordina los recursos es la central de coordinación. Por tanto, nos han anulado. Bien, ya está, nos han anulado. Que la central nos informa del motivo y demás. Vale, vale. Pero a nuestro nivel, lo que debemos dejar reflejado es que es nulo por central. Acordaros que ese número de servicio que ponemos arriba del todo en la izquierda de la hoja del informe asistencial, ese mismo número corresponde a la ficha de ese servicio a nivel informático dentro del sistema Seneca. Por lo tanto, ya se podrá acceder al por qué ha sido nulo. No hace falta que nosotros lo dejemos reflejado. Pasamos ahora a la cuadrícula de las constantes y aquí creo que nos vamos a detener un poquito porque esto merece un tiempo casi de reflexión sobre la misma. Fijaros, en una primera línea donde pone constantes, hay una segunda línea donde pone hora. Sinceramente, ¿cuántos de vosotros rellena esa casilla donde pones la hora? No llegamos al 20% de las hojas asistenciales con esa casilla rellenada. Es un ítem importantísimo porque simplemente, ¿qué me está diciendo a mí? Me está diciendo a qué hora he tomado las constantes que están en la columna donde he reflejado esas horas. Tan sencillo como esto. Si yo presento una hoja asistencial en un servicio de triaje, un servicio de urgencias, sin reflejar este dato, por mucha constante que yo tenga allí apuntada, no le estoy diciendo en qué momento las he tomado esas constantes. Y lo podré decir de viva voz, lo podré transmitir de palabra, pero lo que es seguro es que no está reflejado. Y como os he dicho al principio de todo, lo que no está escrito no existe. Por lo tanto, esa valoración que habéis hecho de constantes no puede ser tenida en cuenta. No sabemos a qué hora se ha hecho, por lo tanto, no nos vale. Otro dato a tener en cuenta es que si os fijáis, hay 3 columnas gemelas, ¿de acuerdo? Para poder tomar, como mínimo, en una hoja podríamos dejar en estos espacios 3 constantes, cada una en diferentes momentos. ¿Y esos momentos cuáles son? Y eso es lo importante. La primera toma de constantes debe ser cuando tengamos contacto con el paciente. En ese primer momento, para hacer una valoración correcta, debemos tener unos datos objetivos que nos den unas razones, unos motivos de actuación
que insisto, si nosotros no conocemos o no sabemos, deberemos pedir consulta a la central de coordinación, unos datos de constantes que lo que nos van a decir es signos de alarma y que no debemos pasar por alto. Vuelvo otra vez a lo mismo. En el documento de valoración inicial tenéis una serie de datos que si nos salimos de esos parámetros nos indican que estamos ante una alarma que debemos tener en cuenta y actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Vale. Pues en estas tres columnas que tenemos gemelas, la primera, como os digo, debería ser la toma de constantes en el momento en que accedemos al paciente. Lo antes posible y según la situación nos lo permita. Volvemos al principio también, a la seguridad en la escena, tomaremos las constantes en cuanto podamos, lo más rápidamente posible, pero en cuanto podamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que ahí quede reflejado la hora exacta en la que tomamos esas constantes. ¿De acuerdo? Tenemos una segunda columna en la que podemos reflejar una segunda toma de constantes. Vale. Esa segunda toma de constantes pues va a venir definida un poquito por el tiempo que haya pasado desde la primera toma de constantes y el traslado que vayamos a realizar. Si es un paciente que en principio con los datos de la primera toma no hay signos de gravedad, esa segunda columna la podemos rellenar en el momento en que llegamos al hospital o centro sanitario. Es el momento en el que veremos las variaciones que pueda haber desde que hemos accedido por primera vez al paciente hasta que de alguna manera entregamos a ese paciente al equipo de triaje y les decimos, esto es los datos objetivos que yo tengo de este paciente, desde que le he visto por primera vez hasta ahora en que te lo dejo a tu cargo. Como veis hay una tercera columna. Bueno, esa tercera columna lo que nos permite es que dependiendo de la duración del traslado, no será lo mismo un traslado en el interior de Palma para ir a cualquiera de los hospitales de Palma, ¿de acuerdo? Sus bases son ya ser. Como hacer un traslado que se inicie, por ejemplo, en la zona de Alcudia y baje o a Inca o a Palma. Evidentemente tendremos que tener por lo menos una toma de constantes intermedia durante el traslado, porque si no, ¿qué estamos haciendo durante el traslado? ¿Estamos pendientes del paciente? ¿Cómo sabemos la evolución que tiene el paciente? ¿Cómo sabemos si ha habido cambios en su estado? ¿Cómo sabemos que ha pasado alguna cosa? Esa es la reevaluación constante que tenemos que hacer de ese paciente. Y por tanto debemos tener otra toma de constantes, ¿vale? Por lo tanto, insisto, la primera columna para la constante que en el momento en que accedemos por primera vez al paciente, una segunda toma de constantes intermedia durante el traslado. Si el traslado es muy corto, la vamos a obviar. Y una última toma en el momento previo a que entreguemos el paciente al servicio de triaje. ¿De acuerdo? Todas ellas indicadas con las horas. Importantísimo. Va a ser un ítem en el que vamos a incidir específicamente durante tiempos futuros. Hay algo que todos rellenáis muy bien y es la valoración de Glasgow. Bueno, tenemos la escala al lado, es de fácil lectura, es de fácil relleno, etc. Solo que a veces no coincide esa escala de Glasgow con la realidad del paciente. Y es que hay datos de las constantes que nos pueden hacer pensar cómo puede estar ese paciente y en lo que es vuestro resumen del servicio como tal, en el que habláis del estado del paciente, en el que nos lo describís con un nivel que podría ser de un nivel bastante bajo, incluso de Glasgow, y siempre aparece un Glasgow 15. Hay algo que no está bien, ¿vale? Entonces, sed ordenados, sed correctos, leed bien
cuáles son los campos que nos dan una puntuación para conseguir esa escala de Glasgow y hacerlo correctamente. No estoy diciendo con esto que lo hagamos todo mal. No estoy diciendo buscando puntos solo negativos. No, 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 para nada. Os he dicho al principio que este punto lo rellenabais, la mayoría, y lo rellenáis muy bien, pero seamos objetivos con lo que dejamos aquí apuntado. Tenemos otra serie de datos y es muy curioso que nos encontremos con informes asistenciales donde la toma de constantes lo único que incluye es un Glasgow 15, una frecuencia cardíaca X y una saturación X. A mí particularmente ese informe asistencial me da un valor de constantes 0. 0. Porque además da unos valores generalmente que no son los correctos, ¿vale? A mí eso lo que me está dando a entender es que a ese paciente que hemos hablado le hemos puesto el pulsiosímetro, nos limitamos a rellenar la hoja asistencial en una única columna con estos dos datos y ya está. Y con eso llegamos al hospital y lo entregamos. Perdonad. Creo que eso difiere bastante de la profesionalidad que se nos presume, ¿verdad? Entonces, vamos a ser correctos, vamos a tomar todas las constantes que sean precisas, ¿vale? Y no nos limitemos a poner el pulsiosímetro y dejémoslo ahí. Hay un dato importantísimo y es la tensión arterial. Hay muchas veces en que no tomamos la tensión arterial y nos da unos datos que pueden estar incluidos entre los datos de alarma de la valoración inicial. Por lo tanto, tomémoslo. Tenemos medios para hacerlo. Tenemos medios duplicados para poder tomarlo. No hay excusa para poder no tomar una tensión arterial. Es verdad que habrá situaciones en que el paciente nos lo impida porque esté agresivo, porque esté agitado, etcétera. Bien, valoremos. Si no es posible tomar esa, por ejemplo, digo, entre otras constantes, no es posible tomar una constante, dejémoslo registrado. ¿Por qué no hemos podido? Porque si no, lo único que estamos diciendo es, bueno, pues yo he tomado la constante que me ha dado la gana, lo he hecho como a mí me ha dado la gana y me quedo tan pancho. Vuelvo a lo del principio. Se trata de un documento oficial. Valoremos al paciente como corresponde. ¿De acuerdo? Venga. Por lo tanto, una tensión arterial, evidentemente una frecuencia cardíaca. Importantísimo, una frecuencia respiratoria que nos tiene que ir en consonancia a los datos de la valoración inicial para que nos cree o no un signo de alarma y debe ir en consonancia con el resto de constantes. ¿De acuerdo? Una saturación. Siempre tenemos medio para ellos y es muy sencillo y me consta que lo sabemos hacer. Una glucemia sí corresponde. ¿Corresponde hacerle una glucemia a todos los pacientes? Bueno, pues quizás no. Quizás no. Pero ¿es tanto problema hacerle una glucemia a las personas que llevamos? ¿Es tanto problema saber ese dato de la glucemia que también tiene unos valores que nos pueden dar un signo de alarma? ¿Por qué no lo hacemos? Dejo la pregunta al aire, aunque todos creo que sabemos la respuesta. Una temperatura. No tardamos absolutamente nada en tomar la temperatura y eso es otro dado. El conjunto de todos estos datos nos da, junto con la valoración inicial, nos da el estado real del paciente. ¿De acuerdo? No sabremos internamente qué tiene ese paciente. Tampoco lo estamos buscando. Vamos a limitarnos a, como mínimo, hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es valorar todas estas constantes. Todas estas constantes, si hay alguna de ellas que nos parece extraña, dudosa, nos da claramente una señal de alarma, no dudéis ni un minuto en poneros en contacto con Central de Coordinación. ¿De acuerdo? Yo sí que creo que falta en este informe asistencial una casilla donde se valore, donde se deje indicado que nos hemos puesto en contacto con la Central de Coordinación. Un simple check
de llamada a central de coordinación. Ok, ¿vale? Porque con eso estamos diciendo que sí hemos hablado con médico regulador o con un enfermero regulador. En muchos de vuestros informes, así como los hemos estado estudiando, esta llamada, aunque somos conscientes de que se ha realizado, no queda reflejada. Queda reflejada si buscamos un informe concreto con una llamada concreta a la central de coordinación, etc. No podemos estar haciendo eso. Es tan fácil como que dejéis reflejado aquello que habéis hecho, desde que habéis accedido al paciente hasta que lo dejéis en triaje. Y la llamada al centro de coordinación es una de las cosas que tenéis que realizar. Un segundo. ¿Tienes ocupado, no? Vale. Bueno, una hoja asistencial real o una copia de la hoja asistencial donde no aparece en absoluto la hora en la que han estado tomadas estas constantes. ¿De qué nos sirven? ¿Hace media hora? ¿Hace 10 minutos? La hemos cogido justo aquí en la puerta del centro sanitario. Curioso. ¿Vale? Venga, otro dato que tenemos en el informe asistencial es todo aquello que hace referencia, por una parte, a la retirada de objetos personales. Yo recomendaría que no retiremos objetos personales nosotros, salvo que sea estricta necesidad, y si lo hacemos, evidentemente, quede registrado qué retiramos y a quién se lo entregamos. ¿Vale? Lo de yo se lo di es la respuesta típica. Se lo di al equipo de seguridad. El equipo de seguridad de los centros sanitarios tienen documentos donde sí reflejan que se les entrega y quién se lo entrega. Hagamos nosotros lo mismo, es por nuestra seguridad. No serán pocas las veces que nos han reclamado objetos y que no aparecen por ningún lado, y como nosotros no hemos dejado reflejado en ningún lado que los hemos retirado o a quién los hemos entregado, parecemos culpables sin serlo. Vamos a evitarnos problemas, ¿de acuerdo? Y ahora un dato importante, la alta voluntaria, ¿vale? Es fácil, lo dice el propio documento. Por la presente rechazo la asistencia o traslado recomendados y asumo la responsabilidad y las consecuencias derivadas de mi decisión. DNI del paciente y firma. Y si tenemos un testigo, lo mismo. Pero pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros como técnicos para realizar una alta voluntaria? Debemos siempre realizar esta situación previa comunicación con la central de coordinación y que nos lo autorice un médico regulador o, en todo caso, el enfermero regulador. Siempre, sin excusas. No somos nosotros quienes decidimos si un paciente se va de alta voluntaria. No somos nosotros. Insisto, todo este apartado debe ir, por supuesto, con los datos del paciente y su firma, siempre que sea posible. Habrá situaciones en que por agresividad, por una situación caótica, etcétera, no podamos rellenarlo. Bien, dejémoslo registrado en la hoja, no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero siempre, siempre, siempre que sea un médico regulador quien nos autorice a ello. Bueno, y aquí este campo es donde yo quería llegar. Fijaros, valoración inicial, evolución y observaciones. Es decir, aquí debemos reflejar en 1, 2, 3, 4 y cuarto de líneas todo aquello que ha ocurrido desde que hemos visto al paciente por primera vez hasta que lo dejamos en el centro sanitario. Bueno, creo que hay espacio. Si queremos, hay espacio. ¿Lo podemos hacer con una caligrafía que sea legible? Deberíamos. ¿Os acordáis de esa valoración inicial de la que os hablaba al principio? Con ese documento que tenéis a vuestra disposición, si podemos incluir alguna de esas tablas
dentro de la hoja asistencial y marcarlo con un check, ya no tendríamos que escribirlo aquí. Perfecto, me parece una buena aportación. Pero no lo tenemos, hoy no lo tenemos, por lo tanto debemos dejarlo así por escrito. Entonces, es fácil poder indicar qué es lo que encontramos cuando accedemos por primera vez a ese paciente, qué ocurre durante el traslado y cómo entregamos a ese paciente al servicio de urgencias a través del servicio de triaje. ¿Vale? Esa valoración inicial, ese paciente consciente, orientado, con buena coloración, los datos de frecuencia respiratoria, cardíaca, todo lo demás, aquí no los queremos para nada. Tenemos una tabla un poquito más arriba donde lo podemos dejar apuntado. Toda aquella cosa que nosotros vemos hay que dejarlo reflejado. Si durante el traslado todo ha ido bien, no hemos tenido ninguna incidencia, todo ha funcionado perfectamente, el paciente no ha sufrido ningún cambio, que lo sabremos si tomamos unas constantes cuando lleguemos al centro sanitario o con unas constantes previas durante el tiempo de traslado. Si todo eso ha evolucionado en la misma línea y no ha habido absolutamente ningún cambio, creo yo que no cuesta nada poner una línea sencilla que diga traslado sin incidencias. Con esto simplemente estáis diciendo que desde que habéis hecho la valoración inicial hasta que le dejáis, no ha habido ningún cambio. Podéis inscribirlo como queráis, que sea legible, que sea entendible, que sea con un vocabulario profesional, técnico, pero sobre todo que quede registrado. ¿De acuerdo? Es que lo dice muy claro, evolución, traslado sin incidencias, no ha ocurrido nada, no ha ocurrido nada, ¿de acuerdo? En observaciones, todo aquello que creáis que pueda haberse producido durante el traslado. El paciente se ha mareado porque el compañero conductor bueno, pues ha realizado una conducción quizá un poquito más agresiva de lo que corresponde, porque el paciente está muy sensibilizado y se ha mareado, porque lo que sea, da igual, cualquier cosa que haya ocurrido, dejadlo por escrito, porque si no, insisto otra vez, si no ponéis absolutamente nada, con lo que nos encontramos son con situaciones donde hay valoraciones perfectamente rellenadas, muy bien descrito, todo absolutamente como corresponde, y otras donde aparece simplemente esto. Adjunto informe de alfa, o sea, ya ni siquiera de soporte, de unidad de soporte vital avanzado. ¿Qué hemos hecho durante el traslado? ¿No hemos hecho nada? No parece de recibo. Yo creo que algo habremos hecho, ¿verdad? Y tampoco nos aparecen las constantes en este traslado, porque como ya me las ha dado el alfa, señores, señoras, hagamos justicia a nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Esto no es de recibo. Por último, y vamos acabando, algo muy importante y que al mismo tiempo ha creado cierta polémica en determinadas ubicaciones. ¿Vale? Vamos a dejar en la columna de la izquierda reflejado dónde o a qué tipo de centro pertenece nuestro destino. ¿De acuerdo? Dejaremos dentro de la casilla de destino del paciente por escrito el nombre del centro, y si tenemos disponibilidad para que nos pongan un sello, un cuño donde quede escrito a qué centro pertenece, perfecto. Lo entregamos a alguien, entregamos este paciente a alguien, y ese alguien puede ser, o será habitualmente el enfermero de la zona de triaje. Pero ese enfermero de la zona de triaje nos hemos encontrado con zonas en diferentes islas en que los aceptan a los pacientes de diferentes maneras. Los hay que recogen vuestro informe asistencial y le dan la importancia y el peso específico real que tienen, pero también los hay que no los toman en consideración. Y hablo, os sabréis específicamente
de la zona de Ibiza, donde hemos tenido multitud de problemas para que nos recepcionen no solo al paciente que prácticamente, sino el informe asistencial. No hay problema. No entremos en polémicas. No es el lugar ni el momento de discusiones. Entregáis al paciente, le entregáis el informe, le pedís que os lo firmen, que se identifiquen para que lo podáis registrar o se registren ellos mismos. Si hay negativa a que os digan, pues yo no tengo que decirte, bueno, pues esa persona que hay ahí es tan fácil como preguntarle, ¿eres el enfermero o enfermera de triaje? Pues, tendrán que contestar sí o no. Bien, pues dejadlo reflejado. ¿A quién se lo entregáis? Al enfermero o enfermera de triaje. ¿Conocéis su código S? ¿Conocéis su código de trabajador? ¿Conocéis su...? ¿No lo conocéis? No pasa nada. No pasa nada. Vosotros se lo entregáis al enfermero de triaje. Y posteriormente, si hay posibilidad de poner ese sello, ese cuño en admisión, ya está. No entréis en polémicas. Esas gestiones de que esto tenga que ser recibido como corresponde de la misma manera que el resto de centros sanitarios, es una cuestión de dirección asistencial y una cuestión administrativa. No entréis vosotros en polémicas, sed correctos, entregad al paciente utilizando el método IDEAS siempre, no lo dudéis, haced vosotros vuestro trabajo de una manera correcta y dejad las situaciones críticas para otros momentos. Para entregar bien un paciente al servicio de triaje del servicio de urgencias, utilizaremos el método IDEAS. Y el IDEAS debemos siempre hablar de todos estos puntos. Y si os fijáis, al final estamos hablando de cómo tenemos estructurada nuestro informe asistencial. En una primera parte lo identificamos, hablamos de un diagnóstico, cómo está, cuál es el estado del paciente, qué actuaciones hemos hecho. Si las dejamos reflejadas en la hoja asistencial, evidentemente podemos pasarlas de palabra, ¿vale? ¿Qué signos nos hemos encontrado en la actuación de esta persona? Y si hay síntomas de alarma. Esto es la manera de hacer una transferencia correcta y ordenada. Insisto, seamos profesionales. Aunque os pueda parecer que toda esta sesión haya sido muy crítica, creo que tenía que serlo, pero también pongo en valor la gran cantidad de buenos profesionales y muy buenos informes asistenciales que recogemos por nuestra parte en el área de calidad. El último campo del que voy a hablar es donde dejamos reflejados el código 100. ¿Vale? Una vez que finalizamos el servicio, esta es la única parte donde sí añadimos algún dato. Y es ese código que nos dará la central de coordinación referente a un diagnóstico. Es verdad que nosotros no podemos hacer diagnósticos, pero es un diagnóstico orientativo que llevará a que una vez finalice ese servicio se pueda orientar hacia un lado o hacia otro por parte del propio servicio SAMU 061. Por último, quedaros con esta frase, ¿vale? Ofrecemos nuestros servicios al ciudadano, por lo tanto, hagámoslo al más alto nivel. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, la podéis trasladar a través del chat sin ningún problema. Bueno, pues entonces damos por finalizada esta sesión, ¿vale? Gracias a todos los que habéis asistido y a todos los que la podéis ver en diferido. Gracias.